Bueno, bienvenidos todos. Estamos ante el estudio número 13 que venimos realizando acerca de la carta del apóstol Pablo dirigida a la iglesia de Colosas. La iglesia de la carta de los colosenses es un texto de la palabra de Dios muy importante. Bueno, todas y cada parte de la palabra de Dios es muy importante, así que no podemos decir que esta es muy importante y las demás no. Todas son muy importantes. Pero quizás sea más importante porque es una oposición, una refutación abierta de los falsos maestros. Esta carta reafirma la verdad básica y esencial del cristianismo desde el principio y después se enfrenta las herejías que niegan esta verdad. Ahora, ¿cuál es esa verdad básica y esencial del cristianismo? Pues sencillamente la verdad básica y esencial del cristianismo es Cristo. Cristo es suficiente, Cristo es todo, Cristo es Dios, Cristo es Salvador. Cristo puede redimir, Cristo es todo lo que yo necesito y Cristo es todo lo que tú también necesitas. Él es suficiente y este podríamos decir que es el mensaje básico del cristianismo. Y ese es el resumen del mensaje de la carta a los colosenses que hemos estado descubriendo a través de los mensajes realizados hasta aquí. Y ese es el mensaje esencial de la carta. Así que vamos a entrar ahora en este mensaje y para ello lo primero que vamos a hacer es poner esta reunión en manos del Señor y después pues entraremos sobre el estudio de esta carta. Así que vamos a orar, a pedir la ayuda del Señor. Padre, nos presentamos ante ti con esta perspectiva que tenemos delante de nosotros de escudriñar tu palabra, de buscar en ella qué es lo que tú quieres enseñarnos en nuestra vida, qué es lo que tú quieres que apliquemos, que corrijamos o que desarrollemos también nosotros, Señor. Así que pedimos que tu palabra obre en nuestros corazones, que llegue a lo profundo de nuestro corazón, Señor, que la atesoremos allí para después ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Pedimos, Señor, tu ayuda para ello. Pedimos que hables a los corazones de cada una de las personas que escuchan este mensaje, aquí o a través de YouTube, Señor, y que seamos capaces después de llevarlo a la práctica y vivir de las vidas consecuentes con lo que tú nos pides en tu palabra. Perdónanos, Señor, por las veces en que no lo hacemos así, por las veces en que escuchamos tu palabra y vuela y nos olvidamos luego después cuando salimos de aquí. Pero deseamos, Señor, atesorarla ahora en nuestro corazón, Señor, y llevarla a la práctica en nuestra vida. Por ello, Señor, pedimos tu dirección, pedimos tu ayuda en todo momento. Y lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues como digo, realmente lo que viene a decirnos la carta es que Cristo es todo lo que necesitamos nosotros. Ahora, después de mostrar este mensaje, el apóstol Pablo, este mensaje de que Cristo es suficiente para todo lo que necesitamos en nuestra vida, que estamos completos en Él. Él lo hace esto hasta el capítulo 2 y versículo 7. Y luego Pablo, a partir de este versículo 8, hoy tenemos desde el versículo 20, pero a partir del versículo 8, entra a abordar directamente las herejías que estaban agrediendo la verdad de la suficiencia de Cristo. Las herejías entran en la iglesia de Colosas y dicen, está bien tener a Cristo, es necesario tenerlo. De hecho, podríamos decir que nos dicen que es imprescindible tenerlo. Pero las herejías lo que estaban diciendo es, no solamente basta con Cristo. Está muy bien todo lo que tengamos con Cristo, pero hay más que eso. Y los pobres colosenses que hasta ahora habían pensado que Cristo era todo lo que necesitaban y que tenían todo al tenerlo a Él, que habían recibido todo lo que ellos necesitaban al ser salvos, ahora se les estaba diciendo que aún estaban muy lejos de recibir lo que Dios quería que tuvieran. Que había más cosas que buscar, que había niveles más elevados que ellos debían y podían alcanzar, que había una mayor profundidad espiritual a la que tenían que llegar, que tenían que ir, que había una mayor humildad, mayor piedad, que había más cosas importantes que experimentar y que Cristo estaba muy bien, pero que necesitábamos también todas estas cosas y queríamos llegar a un grado de espiritualidad mayor.
Y el subterfugio, el artífice, estaba incrementándose, a tal grado que se vieron tentados a preguntarse, ¿qué es eso que necesitamos, además de Cristo? Queremos tenerlo también, lo vamos a aceptar, nos vamos a unir a ustedes, lo queremos también, lo que estos falsos maestros estaban enseñando. Y entonces Pablo escribe esta carta para decir que Cristo es todo lo que necesitan. Ya lo hemos visto en estudios pasados, en el capítulo 2 y versículo 10, ahí tenemos un resumen de la primera parte del libro, dice, y vosotros estáis completos en Él, quien es la cabeza. Nosotros estamos completos en Cristo y esa es la esencia y punto. No hay nada que le falte, no hay ninguna carencia que suplir, no hay nada que complementar o añadir. Así que vamos a leer ahora este capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 20 hasta el 23, que son la parte que nos corresponde ahora. Dice así la palabra de Dios, Colosenses capítulo 2, 20 a 23, dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Pablo ha estado diciendo y argumentando con respecto a las enseñanzas en Colosas, con respecto a distintas enseñanzas que había habido. En el capítulo 2, versículos de 8 al 23, esta pequeña sección a la mitad del libro es un texto esencial de la carta, porque aquí está el ataque frontal del apóstol Pablo contra las herejías que se estaban infiltrando en esta iglesia de Colosas. Y había, podríamos decir, 4 diferentes aspectos de esta herejía. Ya vimos en el domingos pasados que Antonio nos comentaba que a partir del versículo 8 hasta el 15, Pablo trata el tema de la filosofía humana, porque los falsos maestros estaban diciendo, necesitamos a Cristo más la sabiduría de las tradiciones humanas. Es cierto, necesitamos a Cristo, Cristo es imprescindible, pero hace falta también cierta filosofía humana. Y Pablo dijo, necesitamos a Cristo y no necesitamos nada más. No necesitamos nada más aparte de Cristo, porque el versículo 10 nos dice claramente que estamos completos en Cristo. El Evangelio cristiano es simplemente esto, todas las respuestas que necesitamos para el presente o para la eternidad están en Cristo. Todas las respuestas para mi alma, todas las respuestas para tu alma, todas las respuestas para mi pecado, todas las respuestas para mi esperanza, en cuanto a la vida venidera, están todas en Cristo y solamente en Cristo. No hay otra autoridad en la Biblia. No hay otro Salvador más que Jesucristo. Y cada uno de nosotros encontraremos todo lo que jamás podamos necesitar en Cristo. Esa es la razón por la que, de nuevo, regresando a Colosenses 2, al versículo 10, dice Pablo, vosotros estáis completos en Él. Todos y cada uno de los que han recibido a Cristo en sus vidas hemos sido hechos completos en Él. Y como nos decía Antonio, no necesitamos nada más. No hacen falta filosofías de ningún tipo, solamente Cristo. Así que ese fue el primer aspecto que Pablo trata en esta carta. La siguiente petición, la siguiente demanda de estos supuestos maestros es que se necesitaba también a Cristo, filosofías nuevas, pero también una espiritualidad superior, una espiritualidad más comprometida. No solo les había dicho a estos cristianos colosenses, no es suficiente porque no conocen la filosofía humana, sino que hay todavía cosas que todavía no han aprendido, sino que dijeron en segundo lugar, deben tener más espiritualidad y para ello deben comprometerse a cumplir con la ley, con las prácticas de la ley establecidas. Es Cristo más la justicia de la ley. Es Cristo necesario, pero más la justicia de las obras. El versículo 16 de este capítulo 2
Dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Esto es algo que ya nuestro hermano Luis nos comentaba el domingo pasado. Aquí está la respuesta de Pablo, este tipo de intimidación. Nadie os juzgue en comida, bebida, en cuanto a luna nueva o días de reposo. Está diciendo, no es suficiente conocer a Cristo, están diciendo estos falsos maestros. Tienen que conocer a Cristo y guardar la ley, es decir, lo que podríamos denominar el legalismo. Pero ninguna actividad externa puede contribuir de forma alguna a algo que Cristo no haya hecho ya. Hermanos, estamos completos en Cristo y no necesitamos nada aparte de Él. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, eso es todo. Ese es el paquete completo. Y podemos venir como esta mañana, no porque tengamos que cumplir ciertas prácticas, no porque estemos obligados a acudir a determinadas reuniones, no es por nada de eso. Venimos aquí porque nuestro corazón nos trae. Venimos aquí en esta mañana porque queremos contar y honrar y alabar y glorificar a Dios. Es porque queremos tener comunión con nuestros hermanos en la fe, porque queremos alegrarnos con ellos, queremos compartir, porque amamos las cosas que Cristo nos ha dado y queremos recordar junto con mis hermanos lo que Cristo ha hecho por todos y cada uno de nosotros. No es una obligación que sea imprescindible para la salvación, pero es algo que nos atrae a nosotros, la comunión unos con otros. Disfrutar de la experiencia que Dios ha realizado esta semana en nuestras vidas y así poder alegrarnos y darle las gracias juntos. Siempre habrá personas que dirán, bueno, Cristo está muy bien, pero Cristo no es todo. Tenéis que hacer esto, tenéis que hacer aquello, tenéis que hacer lo de más allá. Cumplir, guardar, evitar ciertas cosas. Hermanos, la verdadera espiritual, la vida cristiana, nunca se basa en lo externo. El versículo 16 dice, no dejen que nadie los juzgue en base a estas cosas. Es Cristo y solo Cristo en nuestras vidas. Ahora, esto era un peligro serio y Pablo les estaba diciendo que no sacrifiquen su libertad en Cristo para limitar su vida a un grupo de reglas hechas por hombres, a cultos místicos sobre ángeles basados en la ignorancia misma de quienes los promocionan. Pablo les está diciendo que Cristo es suficiente del todo y en ningún caso es necesario añadir filosofías de ningún tipo, leyes, experiencias místicas o angélicas de ningún tipo a la obra de Cristo. Y eso es algo que debemos de tener muy claro cuando leemos esta carta, cuando entramos en la palabra de Dios. Es Cristo y nada más. La verdad bíblica es que la sangre y la justicia de Cristo son el único fundamento de nuestra plena aceptación del favor de Dios. Solamente la sangre y la justicia de Cristo es nuestro fundamento. Pero sin embargo, no olvidemos que debemos de perseguir con todas nuestras fuerzas la nueva vida de amor y santidad a que somos llamados. Para nuestra salvación tenemos lo que Cristo ha hecho, y Él lo ha hecho todo, y no necesitamos nada más. Pero en nuestra santificación debemos de perseguir con todas nuestras fuerzas esta nueva vida de amor y de santidad. Dispuestos y entendiendo bien esto, como dice el Evangelio, a cortarnos las manos si es necesario, como dice Mateo 5:30, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. No es legalismo el ser tan serio acerca de la santidad. No es basado todo en que tengamos que realizar ciertas cosas, pero sí que tenemos que guardar una vida fiel, correcta, conforme a lo que Dios demanda de nosotros, conforme a nuestra santidad. Creo que como creyentes pensamos, o quiero pensar que lo hacemos, pensamos habitualmente que Cristo es parte importante de nuestras vidas. Y creo que eso, todos y cada uno de los que nos encontramos así, es algo que pensamos. Si no, seguramente no estaríamos aquí.
Ahora los colosenses pensaban así igualmente. Cristo era una parte importante en la vida de los colosenses, pero no todo. La enseñanza que se estaba introduciendo en la iglesia de Colosas es que necesitaban a Cristo y algo más. Necesitamos a Cristo más la filosofía, decían. Necesitamos a Cristo más la psicología, a Cristo más algunos ritos, algunas cosas que cumplir, Cristo más alguna experiencia milagrosa o espiritual, Cristo más alguna intuición mística, más alguna privación corporal o sacrificio personal. Quizá ellos pensaban que necesitamos a veces castigarnos a nosotros mismos para obtener méritos con Dios, o necesitamos algo para trascender este mundo, para tener algún tiempo de experiencia mística, para conocer realmente a Dios o algo así, o abstenernos de esto o de aquello. Pero la Biblia dice que todo está en Cristo y todo está en conocer a Cristo. Y esta mañana estamos mencionando mucho esto, la suficiencia de Cristo. Y mencionamos a Cristo una y otra vez, porque Cristo es lo esencial en nuestras vidas. Así que la segunda experiencia que ellos tenían no era solamente que necesitaban filosofías, sino que también necesitaban cumplir ciertas normas, ciertas leyes, lunas nuevas, días de reposo, las leyes de Israel, los judaizantes, o también experiencias místicas como los ángeles o algo así. Pero, en tercer lugar, y este es el tema que nos ocupará esta mañana con la ayuda del Señor, vamos a ver cómo Cristo también es superior a los preceptos de mandamientos humanos o de todo tipo de actos austeros, en base a ejercicios o prácticas de un estilo de vida legalista, ascética, de normas, de renuncias extremas, renuncia a placeres materiales con el fin de adquirir unos hábitos que deberían conducir a una perfección moral y espiritual. Esto es un aspecto legalista, revestido de religiosidad. Y aquí los falsos maestros de Colosas estaban diciendo que aparte de todo esto, lo que necesitaban también era llevar una vida ascética, de renuncias, pero no renuncias de cualquier cosa, incluso renuncias de cosas lícitas. Es lo que se llama como el ascetismo. Ahora, esta es una palabra que no oímos mucho, y menos aún en nuestra sociedad hedonista en extremo, porque el ascetismo nos lleva al versículo 20, que es el primero de nuestra consideración de hoy. Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? La afirmación del apóstol Pablo es concreta: todo creyente ha muerto con Cristo. La cuestión a considerar no es una suposición, sino una afirmación. No está diciendo si acaso habéis muerto con Cristo, sino que lo que viene a decir es que ya que habéis muerto con Cristo, esto es una realidad. Así que ya que habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos, ya que hemos muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. La identificación del creyente con el Señor comprende todos los procesos ocurridos en Él. La identificación es con la muerte, con la sepultura y con la resurrección de Cristo. Ahora, en cuanto a la muerte, en cuanto que el creyente muere con Cristo, el creyente queda liberado de la esclavitud a que estaba sometido, por cuanto ha muerto a ella. Estaba sometido no solo a las condiciones pecaminosas adversas, sino a los poderes superiores, a poderes espirituales que nos tenían esclavizados. De este modo, la muerte y la resurrección con Cristo traslada al cristiano, al creyente, a una vida diferente, una vida de vida en plena libertad, una esfera de vida en plena libertad. Repasemos brevemente lo que pasó cuando vinimos a Cristo. Cuando una persona viene a Cristo, cuando se da cuenta de la obra que Cristo ha hecho a su favor y quiere hacerla suya, y acepta al Señor como su Salvador, y acepta que el Señor pagó por él y lo cree en su corazón, cuando venimos a Cristo morimos a este mundo. Es así, se acaba.
En cierto sentido, salimos de este mundo, dejamos atrás el mundo, dejamos de pertenecer a este mundo que nos rodea. En Juan 17 dice el Señor: no sois del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora, obviamente, cuando hablamos aquí de mundo, no es en referencia a la creación o a la tierra en la cual vivimos. No es ni siquiera situación en cuanto a la sociedad en la cual nos encontramos. Seguimos conviviendo con la sociedad en la que estamos. Es evidente que seguimos residiendo en la tierra, es evidente que seguimos dentro de una sociedad engañosa, pecaminosa. Pero sí es en relación con el mundo, con el sistema corrompido por el diablo y en oposición a Dios y a su santo propósito. Cuando aceptamos a Cristo, morimos a este tipo de mundo en el cual vivimos hasta ahora. El mundo en el cual hemos vivido hasta entonces está en el pasado. Y ahora pasamos a una nueva vida, pasamos a vivir en un nuevo mundo. El mundo del reino de Dios, el reino del Hijo amado de Dios, la esfera de la salvación, el perdón de pecados. Y cuando eso ocurre, nos dice que estamos ya completos en Él. Entonces tenemos, como dice el capítulo 2, versículo 3, tenemos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, realmente, aquí, que sean consolados hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Nuestra identificación con la muerte de Cristo es considerada por el apóstol como una fórmula que implica la muerte al pecado, la muerte a los poderes del pecado. En Romanos capítulo 6, versículo 2, se plantea la situación: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y responde: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cuando venimos a Cristo, morimos al pecado. Entonces, como dice aquí, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Esta es la conclusión a la que llega. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El planteamiento que se hacían en Romanos también era esta situación. ¿Qué ocurre cuando nosotros hemos venido a Cristo? Y el apóstol dice: entonces morimos al pecado, realmente, y ya no debemos de vivir en él. Pero no solo morimos al pecado, sino también morimos a nuestro yo, a nuestra centralidad egoísta, a nuestro pensar primeramente en nosotros mismos. Y 2 Corintios 5:15 dice: por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Morimos con Cristo, pero resucitamos también con Cristo. Y entramos en una nueva vida, en la cual ya no somos nosotros el centro de nuestra vida, en ningún aspecto. Ya no es nuestra centralidad, nuestro egoísmo, sino que ya el centro de todo es Cristo en este aspecto. También morimos a la ley. Y Romanos 7:6 dice: ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De tal manera que los falsos maestros de Colosas no tenían ninguna razón de ser, de mandar o procurar que se cumpliese la ley también como medio de salvación en este aspecto. Porque Romanos nos dice claramente que por haber muerto estamos libres de esa ley a la que estábamos sujetos. Pero además de esto también, cuando morimos a Cristo, morimos también al mundo. Lejos esté, dice en Gálatas, capítulo 6, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Por tanto, al morir con Cristo, morimos al pecado, morimos al yo, a nuestro ego, morimos a la ley, morimos al mundo y morimos a toda clase de religión o imposición humana que pretenda imponer algún medio meritorio para acercarse a Cristo. La aplicación de esta verdad es puesta aquí con mucha, como un modo de liberación de los rudimentos del mundo. Ahora, ¿qué entendemos aquí
cuando Pablo habla con la expresión los rudimentos del mundo. El Nuevo Testamento presenta la esclavitud del hombre antes de la conversión a Cristo, como esclavizados a los rudimentos del mundo, que son contrarios a Cristo. Versículo 8 de este capítulo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Por tanto, no se trata de una esclavitud que se manifieste en instrucción, mandatos y formas de aparente piedad. Los rudimentos del mundo son todo esto, instrucciones, mandatos, formas distintas, sino que realmente algunos pretendían alcanzar la salvación por sus propios esfuerzos y en conformidad con su naturaleza carnal no regenerada. En este caso, por un lado, los judaizantes trataban de alcanzar la salvación por las obras de la ley. Los gentiles trataban de alcanzarla en las prácticas religiosas sustentadas en filosofías muertas procedentes del pensamiento humano. Entonces, ¿dónde estaba el problema? El problema está en que estos rudimentos pueden tener, y de hecho tienen, una apariencia muy piadosa, pero no sirven de justificación ni para la santificación de los creyentes. Y los creyentes en Colosas estaban en peligro de dejar la libertad espiritual que habían alcanzado por identificación con Cristo para sujetarse a estas normas irrelevantes y prohibiciones que les proponía alcanzar una vida espiritual elevada. Ahora, no significa esto que no haya normas en nuestra vida que deban de ser respetadas. Lo que el apóstol enseña aquí es que no nos dejemos esclavizar por normas pertenecientes al sistema del mundo en el plano de la religiosidad. Que no nos dejemos embaucar por personas que quizás pretendan decirnos que Cristo está muy bien, pero que hace falta algo más. No quiere decir que no exista una ética, una moral, una doctrina, una pauta de conducta que nosotros, como creyentes, debemos respetar y guardar consecuentemente con la fe que decimos profesar. Hermanos, quizás más que la gente del mundo, tenemos que respetar todas estas pautas éticas, morales, acordes con la doctrina que practicamos. Pero estas normas o preceptos están marcados en nuestra nueva naturaleza y no como medio de obtener méritos para nuestra salvación o experiencias espirituales. Someterse a preceptos del mundo equivale a ser esclavos del dogma del mundo. Es decir, a veces nos podemos esclavizar sin darnos cuenta de modas, de decretos, de ordenanzas y someterse a ponernos debajo de algo que implica voluntariedad de la persona. Dice aquí, en el versículo 20 que estábamos leyendo, dice, habéis muerto a los rudimentos del mundo. Dice, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? Someterse, como dice la palabra, simplemente es meterse debajo, ponerse bajo su dominio en cierto aspecto. Así que cuando nos sometemos a las cosas del mundo, nos ponemos bajo el dominio del mundo. Cuando nos sometemos a cosas contrarias a la palabra de Dios, nos ponemos en contra de la palabra de Dios. Cuando nos sometemos a la palabra de Dios, nos ponemos bajo la palabra de Dios. Someterse es una palabra compuesta de meterse y de la preposición so. So significa bajo. Y eso es realmente lo que hacemos cuando nos sometemos a los preceptos del mundo. Aceptamos ponernos bajo su dominio en todo este aspecto. Ahora, someterse implica también voluntariedad personal. Es algo que evidencia el pronombre personal. Dice, no os sometáis. Así que el sometimiento es algo que nosotros hacemos, quizá inconscientemente, pero lo hacemos voluntariamente. Quizá a veces no nos damos cuenta y entramos dentro de ello, pero lo hacemos voluntariamente. El que es libre adopta el sistema de esclavitud voluntariamente, se pone debajo, se somete o se deja someter voluntariamente. La gran inconsecuencia se manifiesta en que el que es cuidadoso ciudadano del cielo se somete a las leyes de este mundo.
Ahora, no pensemos que hoy estamos por encima de los hermanos de Colosas por el simplemente hecho de que no seguimos estas formas de ascetismo o de legalismo. David Burr dice así en su comentario: en cada generación los preceptos del mundo varían y las fuerzas espirituales detrás del mundo se hacen más o menos tangibles. Pero el principio enunciado aquí por Pablo sigue vigente. Cada generación de creyentes debe plantearse, pues, la pregunta: si he sido rescatado por Cristo y ya no pertenezco a la sociedad corrompida que me rodea, ¿cómo es que sigo la moda de este mundo y me someto a prejuicios en vez de vivir conforme a la enseñanza del Redentor? David Burr hace aquí la misma pregunta. Si he sido rescatado de Cristo, si ya no pertenezco, ¿por qué me someto muchas veces a la moda del mundo o a los prejuicios en vez de vivir conforme a la enseñanza del Redentor? La incongruencia colosense consistía en procurar una vida de piedad, sometiéndose a normas, a mandamientos, preceptos impuestos por hombres. Los cristianos colosenses habían muerto con Cristo a los rudimentos del mundo. Y sin embargo, ahora, ante un sistema esclavizador, se sometían voluntariamente siguiendo sus demandas. Por eso Pablo se sorprende cuando les pregunta: si eso es verdad, puesto que ya habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué os sometéis a sus decretos, a instrucciones, a normas ajenas a la palabra de Dios, a instrucciones y mandamientos tales como no manejes, no gustes, no toques? Bajo la influencia pagana dominante en el gnosticismo, se enseñaba de manera continua que lo físico es malo esencialmente, y que por tanto se debe de abandonar para alcanzar la verdadera santificación y la total obediencia de Cristo. Los gnósticos enseñaban que la materia era mala y que solamente el espíritu era bueno. Es por eso que ellos trataban de imponer reglas definidas como obligación invariable, suponiendo que hay mérito en el ascetismo como tal, y que el asceta alcanzaría un grado de vida cristiana superior al que consigue la persona normal y corriente, que no está incluida o involucrada en este aspecto. Es posible que la influencia gnóstica o incluso distintas corrientes filosóficas arrastrasen a los creyentes a una vida de privaciones, a fin de liberar el espíritu de la prisión del cuerpo. Ahora debemos notar que la enseñanza de los falsos maestros no potenciaba en ningún caso el libertinaje o la promiscuidad. Más bien al contrario, era una pseudoespiritualidad estricta. Y sin embargo, a ambos extremos, tanto el libertinaje en este aspecto como este tema ascético tanto, está condenado por la Escritura, porque ambos atentan contra el Evangelio de la gracia de Cristo y la obra del Espíritu Santo. Tanto en el libertinaje, contrario a lo que enseña la palabra de Dios, como en este otro aspecto legalista extremo. No es que es contrario a la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios tenemos a Cristo como suficiente y no nada que debamos hacer. Los que practicaban este culto pretendían mostrarse como personas humildes, cuando realmente eran orgullosos por sus logros religiosos, viviendo de prohibiciones, de abstenciones de cosas lícitas, centrándose en no manejes, no gustes, no toques. Y ellos se sentían humildes en este aspecto, por esta renuncia, frente a los no humildes que participaban libremente de lo que ellos prohibían, otros que se prohibían a sí mismos. Es lo mismo que ocurría con los fariseos en tiempos de Cristo, que extremaban su presencia en las sinagogas 3 veces por día, que cumplían estrictamente con los preceptos, leyes, que daban manifiestamente la limosna y se imponían ayuno, a veces por semana, y caracterizaban sus rostros para que se notase que estaban ayunando. Esas privaciones voluntarias les hacían parecer como más humanos, más humildes, más espirituales delante de la gente, cuando en realidad eran orgullosos, arrogantes delante de Dios, mostrando esto. Generalmente esta forma de espiritualidad engañosa suele ser mucho más difícil de distinguir, porque se viste con un traje de respetabilidad y de piedad, y tergiversa el auténtico evangelio. La semana pasada, nuestro hermano Luis nos recordaba la tragedia fomentada por James Jones
y su secta destructiva que culminó con el suicidio colectivo de miembros hace ya años, allá en la Guayana. Como nos decía Luis, entre otras causas, esto ocurría por falta de conocimiento y de contrastar las Escrituras con la enseñanza que se realiza. Esto ocurrió porque ellos se dejaron seducir en conformidad, dice el versículo 22, a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Vivimos en un mundo denominado posmoderno, lo cual significa que realmente, según este modo de pensar, no existe la verdad, no existe una verdad absoluta. Todo el mundo inventa su propia verdad, inventa su propia idea de lo que es la verdad. Uno tiene su propia verdad, otros tienen otra verdad. Y el mundo dice, bueno, eso está bien, me gusta que cada uno tenga su verdad, me gusta que yo tenga también mi verdad. Y eso está por todos lados. Por eso Pablo dice, y Pablo tiene que decir, mirad que nadie os engaña. Hermanos, no dejemos que nadie trastorne nuestra mente, que ciegue nuestra alma, que nos seduzca mediante filosofías de aparente sabiduría, con argumentos de razón humana y no según las Escrituras. No dejemos que nadie nos aleje de Cristo y de su palabra mediante puntos de vista o cosmovisiones, es decir, con formas de concebir el mundo, conforme a modas sociales de este siglo, conforme a valores humanistas, maneras de ver la vida o formas novedosas en cuanto a conceptos morales. Somos bombardeados continuamente por todos los medios de comunicación. Tenemos en el móvil continuamente cosas que nos bombardean con respecto a lo que tiene que ser o no tiene que ser. Hay bulos y no bulos que nos dicen de qué manera tenemos que comportarnos. Y a veces nos dejamos influenciar y seguimos estos bulos, en vez de buscar lo que nos dice la palabra de Dios y guiarnos por ella. Son principios que vienen de la sabiduría humana y no de Dios. Él dice que estas cosas tienen reputación de sabiduría, pero solo sirven para satisfacer a la carne, para enaltecer nuestro ego y que carecen de todo tipo de valor. Es un engaño porque si bien tienen autoridad de humildad, de sabiduría, en cierto sentido embelesa la mente, tiene ciertas propiedades de racionalidad, de modernismo, pero no tiene ningún valor espiritual absoluto. Y en el versículo 23 nos dice por qué la gente hace eso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Algunas veces hay personas que promueven obras o actos que tienen la apariencia de sabiduría, de humildad, de espiritualidad religiosa que ellos han inventado. Tienen la envoltura del trato severo del cuerpo. Son tan religiosos, tratando severamente al cuerpo, absteniéndose de tantas cosas, flagelándose el cuerpo. Se puede leer en la historia de la Iglesia acerca de hombres que se castraron a sí mismos para eliminar la lujuria y se presentaban a sí mismos desfilando como eunucos para Dios. La realidad es que eso sí era un trato severo del cuerpo. Pero miremos lo que dice al final de este versículo 23. No tiene valor en contra de los deseos carnales. Aun los casos extremos no tienen valor en contra de los deseos carnales. Es decir, no sirven de nada. No te compres un cilicio, no va a servir de nada. Esta conducta de extrema severidad no tiene valor. Cualquier cosa que hagamos a nuestro cuerpo no tiene valor en términos de beneficio espiritual, exceptuándose sí someter nuestro cuerpo a la obediencia de la verdad de Dios. Pero cosas extremas no tienen ningún valor. Todo lo que jamás necesitemos, hermanos, está en Cristo. Todo. Y no debemos permitir que sea corrompido por el pensamiento que tenemos a Cristo, pero que ahora necesitamos también tener sabiduría, filosofías, Cristo, pero necesitamos más, que Él no es suficiente. Que sí, que tenemos a Cristo, pero que necesitamos guardar la ley. Eso corrompe el amor a Cristo, al tiempo que enaltece nuestro ego, porque somos capaces de hacer las cosas, nuestra reputación de espiritualidad, cuando aparentamos delante de los demás lo que no tenemos en realidad. A veces se nos dice, tienes a Cristo, eso es bueno, pero ¿sabes? Quizás te faltaría algo más.
Sería excepcional si tuvieras a Cristo más experiencias trascendentales, o Cristo, pero si solo hablaras lenguas angélicas, o si tuvieras algún tipo de visión o de revelación. Tienes a Cristo, pero ¿estás mortificando tu cuerpo? Pablo dice, no necesitamos nada de esto. Lo único que necesitamos es Cristo y solo Cristo. Todo está en Él. La transformación total, el perdón total, la victoria total en nuestras vidas. Y nosotros no podemos hacer nada para añadirle a Cristo. Concluyendo, los creyentes en la actualidad, lo mismo que los colosenses, estamos en peligro de ser engañados. El mundo sigue también intentando engañarnos a nosotros. Y a veces puede ser que entren dentro de nuestras congregaciones alguna doctrina o algún pensamiento erróneo, conforme a toda la moda del mundo, pero no conforme a Dios. La plenitud que necesitamos es la que se alcanza en Cristo, y solo y exclusivamente en Cristo. De ahí que tenemos la necesidad de permanecer en Él, como el Señor Jesús insistía una y otra vez en Juan capítulo 15. Es ahí donde podemos encontrar la satisfacción de todo anhelo espiritual. Apartarse del Señor buscando otras fuentes, sean estas las fuentes que sean legalismos, mortificaciones, experiencias espirituales, cualquier tipo de cosas. Todo esto al margen de Cristo es caer en el problema de Israel, que buscaba satisfacción en otras cosas que no eran más que cisternas rotas, que no contenían el agua. La gran necesidad de la Iglesia actual es recuperar a Cristo en toda la dimensión de la palabra. Y está bien muchas cosas que nosotros llevamos a cabo y que hacemos. Están bien cosas que podemos hacer en nuestra vida, en nuestras congregaciones, pero no olvidemos que Cristo es el centro de todo, en todos los aspectos. No podemos dejar de enfatizar la preeminencia de Jesús en la Iglesia, sustituyéndolo por otras formas, aunque éstas revistan una gran apariencia de piedad. El pasaje que hemos comentado hace un solemne llamamiento a retomar la preeminencia de Cristo, total, la preeminencia total de Cristo en la vida del creyente y de la Iglesia. Hermanos, si nuestra vida cristiana se limita a venir aquí los domingos o incluso los jueves al culto de oración, eso no es vida cristiana. En nuestra vida cristiana, en cada momento de nuestra vida, Cristo tiene que ser central en ella y Cristo tiene que tener toda la preeminencia. Y procuramos que en la Iglesia Cristo tenga toda la preeminencia. Pero no solo es aquí en la Iglesia, también es en nuestra vida particular, en la vida del creyente. El único fundamento para el desarrollo de una correcta vida cristiana, conforme a la voluntad de Dios, consiste en la aplicación de las demandas establecidas en la Escritura, en total dependencia de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No importa lo que nos digan, no importa lo que oigamos, no importa lo que la gente nos quiera meter en nuestra mente que debemos hacer. Solo importa lo que la palabra de Dios dice. Oímos que estamos en una sociedad nueva, tenemos que conformarnos a los tiempos nuevos en que vivimos, pero la palabra de Dios trasciende los tiempos y las sociedades y no cambia ni se acomoda a modas, a tendencias o movimientos sociales. La palabra de Dios permanece para siempre y ella ha de ser nuestra guía en todo momento. Pues que el Señor bendiga su palabra. No sé si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer alguna aportación. Sí. Yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho. Con todo, ¿no? Este es, sí. Pero sí. A veces cuando estamos hablando, a veces de los creyentes, también impone. Yo tenía 13, 14 años y tienes que dejar de hacer
que no están mal, que pueden ser buenas, y seguro que lo dijo con... No, volví otra vez a las reuniones y no me fui de ahí corriendo, porque a veces... la superficie, y cuando le echas más agua se va, la basura se va. Y eso es lo que pasaría en nuestra vida, que si rebosamos del Espíritu Santo, entonces todas las pequeñas cosas o pequeña basura que hay en nuestra vida va a ir saliendo de nuestro cuerpo, pero por la ley del rebosamiento. Es decir, cuando echamos más del Espíritu, y esto es lo que hace Pablo con las cartas, lo que está haciendo es más de doctrina verdadera, más de doctrina cristiana, para que por sí solo nosotros nos vayamos dando cuenta, y no por imposición. Estoy de acuerdo, sí, es un poco algo que yo había comentado ahora al final. No importa lo que digan, sino solo importa lo que diga la palabra de Dios. Entonces, por mucho que nos digan tienes que dejar, tienes que hacer, la palabra de Dios es quien marca la pauta, y es la pauta que debemos de tener en nuestras vidas en todo momento. Y ella es la que va a ir, como tú dices, haciendo rebosar y quitar todas las cosas. Si cuando uno se convierte le dicen tienes que dejar un montón de cosas, ve muchas veces un legalismo y ve que es imposible. Pero la palabra de Dios va obrando en nuestra vida por muchos años que llevemos en el Evangelio, y ella va mostrando cosas. Y cosas que no mostraba en un principio, cuando nos hemos convertido, y que las hemos seguido haciendo sin darnos cuenta, llega un punto en el cual nuestra vida nos redarguye y nos convence de que eso no es correcto. Tenemos que estar sometiendo en ese tiempo. Gracias, Ana, por la aportación. Nada más, pues vamos a terminar entonces con una oración, y tenemos ahora para tomar un café. Señor, es cierto que debemos de someternos a tu palabra y solamente a tu palabra. Y que cuando buscamos tu palabra, ahí encontramos realmente lo que tú nos enseñas. Y es que en Cristo tenemos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y que no necesitamos nada más, Señor. Y que Cristo tiene que ser central en nuestra vida en todo momento. Así que te pido, Señor, que realmente sea esta una realidad para todos y cuanto nos encontramos aquí. Que tú seas Señor soberano en nuestra vida. Y que podamos hablar, y cuando te oremos contigo, Señor, y cuando mencionemos la palabra Señor, que sea una realidad en nosotros. Sabemos que estamos completos en ti, Señor. Haz que realmente vivamos conforme a esta enseñanza que tú tienes con nosotros, y que te entronicemos a ti en todo, en el centro de nuestra vida. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén.